Hola a todos, soy Cal y bienvenidos a Álgebra Lineal. Esta es la parte uno en la que vamos a ver qué es un espacio vectorial, qué son los vectores y por qué. Posiblemente si eres un alumno de prepa o si le preguntas a un alumno de prepa qué es un vector, te va a decir que un vector es una flechita. No, no es cierto. Es algo, o si se quiere ver más pro, te va a decir que es un objeto matemático que tiene un origen, una dirección, un sentido y una magnitud. De manera que un vector pues se ve así como una flechita. Claro que nosotros siempre ponemos flechitas así como en el plano, pero nos podemos imaginar también vectores en el espacio, ¿verdad? Que apuntan hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia enfrente, hacia atrás. Y esa es una definición buena, pero es antigua. Esa es una definición preliminar que la gente entiende, pero no es una definición moderna por varias cosas. Para empezar, ninguna de las palabras que usé es lógicamente o matemáticamente bien definida si no tenemos un background previo. Por ejemplo, dirección, sentido, magnitud, origen. ¿Qué significan todas esas cosas matemáticamente? Eh, pues a priori, quién sabe. Ahora, lo interesante es que en las matemáticas muchas veces las cosas se entienden sin tener que dar una connotación matemática rigurosa. Y es por eso que caemos muchas veces en la trampa de decir cosas como si supiéramos. Por ejemplo, si te pregunto qué es un punto y no has, a lo mejor no has tenido una formación matemática muy rigurosa, no vas a saber qué contestar. ¿Qué es una línea? Pues si no estamos hablando de geometría analítica, también es un poco difícil de decir qué es una línea. De manera que para los griegos ya tenían esta noción de vectores. Ellos ya sabían mucho de física y sabían que en la física muchas veces es importante no solamente decir la magnitud de una velocidad, de una aceleración, sino también en qué dirección va. Y esto viene de que no es lo mismo si una persona camina en esta dirección cierta cantidad de metros y luego en esta dirección cierta cantidad de metros. Cuando la sumamos, la cantidad recorrida, digamos si caminó 5 metros para acá y 4 metros para acá, al final la dirección recorrida no es 9. No podemos simplemente sumar de esa manera, tenemos que sumar con magnitudes. Entonces, los griegos ya habían descrito esto de que hay cantidades que no solamente se pueden describir con magnitudes, sino que necesitan una dirección, un origen. Pero los griegos que saben de matemáticas, ¿verdad? No es cierto, saben mucho. Pero después llega el Círculo de Viena y el formalismo matemático y dicen, no, no, no. Nada de estar diciendo cositas así como que no tienen sentido o decir, mira, esto sí es cierto porque ahí se ve, ¿no? Se ve muy claro como las dos líneas se ponen encima y entonces deben ser igualitas, ¿no? Eso ya no se vale. Los del Círculo de Viena dijeron, todo tiene que ser formal, con lógica matemática y con teoría de conjuntos para saber que estamos construyendo las cosas bien y no nada más haciendo porquerías, ¿verdad? La intuición muchas veces decepciona, la intuición no se puede confiar siempre a un nivel riguroso. Hay muchos ejemplos históricos en los que la intuición ha llevado a callejones sin salida o a cosas incorrectas de frente. De hecho, romper con la intuición de que del axioma de las líneas paralelas, en las que si tú tienes una línea y un punto, entonces existe una única línea paralela a esta, que aquí no se ven muy paralelas, pero bueno, digamos que sí lo son, que pasa por ese punto. Romper con esa intuición fue la que dio cabida a otro tipo de geometrías, geometría hiperbólica, geometría elíptica, etcétera. Entonces, la intuición no siempre es lo mejor por lo cual guiarse. La lógica es algo mucho más concreto, sobre todo cuando estamos haciendo ciencia. De manera que René Descartes dijo, no, pues un vector no va a ser una cosa como con dirección, origen y etcétera, puntitos, sino que un vector va a ser
una pareja de elementos, una pareja de números reales A, B. Y entonces eso lo ubicamos en nuestro plano cartesiano, llamado cartesiano porque lo inventó René Descartes. Qué egocéntrico, ¿verdad? Pero de manera que ya es una flechita. ¿Cuál es el origen? El 0,0. Ahora sí tenemos una definición de origen. ¿Cuál es la magnitud? Pues usando el teorema de Pitágoras, es raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, porque es esta dirección y esta dirección forman un triángulo rectángulo, y entonces la magnitud es esto de aquí, y la dirección y el sentido pues quedan ya dados por esta pareja de números también. Y dijo, bueno, 2 números si son 2 dimensiones, 3 números si son 3 dimensiones, y no sé si haya dicho más dimensiones porque en ese tiempo posiblemente no eran populares más de 3 dimensiones, pero ahora nosotros si queremos cualquier cantidad de dimensiones, pues podemos fácilmente poner cualquier cantidad de numeritos, ¿no? Y entonces estuvo muy chido. René Descartes dijo, estos son los buenos, y funcionó bien por mucho tiempo. Y entonces un punto pues es una pareja de números, ¿verdad? Eso es un punto. La geometría analítica, que el padre de la geometría analítica es René Descartes, sirvió para describir todas las cosas geométricas con un formalismo riguroso. ¿Qué significa formalismo? Que lo puedes poner en una fórmula, que lo puedes describir lógicamente con símbolos aceptables como son incógnitas, como son números. Pero esta descripción se queda corta. Esta es como un pasito más para adelante, pero no tan lejos como nos gustaría aún. Los matemáticos deciden, los espacios vectoriales todavía pueden ser aún más amplios. Y esto es a causa del formalismo algebraico. Una estructura algebraica es un conjunto de cosas. Tenemos nosotros a un conjunto primero, y a ese conjunto le ponemos unas operaciones, pueden ser suma, multiplicación, por ejemplo, y a veces algunos puntos notables, o sea, algunos elementos notables, no sé, un 0, un 1, y entonces a esa le llamamos una estructura. Es una estructura porque no solamente es un conjunto, sino que tiene, pues ahora sí que estructura, ¿verdad? Entonces, en el álgebra se estudian las estructuras. Si una estructura tiene una sola operación y tiene un punto notable que se llama el neutro, que por lo general se le pone con una E, y cumple ciertas reglas de esa operación, se llama grupo. También hay otras estructuras como campo, anillo, que ya tienen 2 operaciones, suma y producto. Pero entonces el álgebra se encarga de estudiar todas estas estructuras. Si cumple ciertas reglas estructurales, entonces tiene cierto nombre. Entonces, los espacios vectoriales tienen una suma y tienen una especie de multiplicación. Si tú tienes 2 vectores, algo muy, muy, muy importante es poderlos sumar. De hecho, si los tenemos así, la manera en la que los sumamos es que ponemos, la manera en la que los griegos los sumarían es que ponemos el origen de sobre la punta de y entonces el nuevo vector que queda desde el origen original hasta la punta final es la suma. Entonces si vector es u y es b, este vector de aquí va a ser u más b. Y además los podemos multiplicar. Si nosotros tenemos, no podemos multiplicar 2 vectores, podemos multiplicar a un vector por un número. Por ejemplo, si nosotros ponemos 2 veces u, entonces eso significa que nuestro vector va a ser lo doble de largo. Y si ponemos un medio por u, eso significa que nuestro vector va a ser la mitad de largo. Pero en la misma dirección, en el mismo origen, por lo menos así es como los griegos lo harían. Entonces, los algebristas dicen, ¿sabes qué? Un espacio vectorial tiene una serie de operaciones, tiene suma, tiene multiplicación. Además, si seguimos la idea de René Descartes, hay un vector 0, que es un vector que sería como el origen, es un vector que no se mueve para ningún lado. Y entonces estas características hacen que un espacio vectorial se convierta en un objeto algebraico. Y entonces, como todo en las estructuras algebraicas, lo que hay que hacer es definir cómo se comportan sus operaciones.
y basado en el comportamiento de las operaciones, nosotros ya podemos empezar a estudiarlo algebraicamente. Entonces, el estudio de los espacios vectoriales más geométricamente está relacionado como con la geometría analítica, o incluso la geometría algebraica, supongo. Pero el estudio de los espacios vectoriales más algebraicamente, y es lo que se hace en el álgebra lineal, se hace como una estructura algebraica. Entonces, vamos a definir qué es un espacio vectorial. Definición. Un espacio vectorial, o abreviado EV, es una estructura B, F, la suma de B, el producto de B y con un cero, donde B es un conjunto, F con su suma, su producto, su cero y su 1 es un campo. ¿Qué significa que sea un campo? Pues si no sabes, es nada más que es como los números reales, por ejemplo. Tiene 0, tiene 1, tiene inversos aditivos, inversos multiplicativos. El 0 y el 1 son los neutros aditivo y multiplicativos respectivamente. Y pues básicamente solo eso. Se comporta prácticamente igual que los números reales o los números complejos incluso. La suma de B, muy importante, es una operación binaria de elementos de B. Quiere decir que es una función que toma dos elementos de B y nos da otro elemento de B. El producto de B es un poco diferente. El producto de B toma a un elemento del campo y a un elemento del espacio vectorial y nos devuelve a un elemento del espacio vectorial. A veces las personas preguntan si será que hay conmutatividad en este producto, es decir, si nosotros multiplicamos con el producto del espacio vectorial a un elemento del campo y a un elemento del espacio vectorial, si esto será lo mismo que multiplicar a U por B, por lambda, perdón. Es lo mismo multiplicar lambda por U que U por lambda, y la respuesta es que en realidad no tiene sentido esta pregunta porque esto no está definido. Solamente estamos diciendo que podemos nosotros tomar a un escalar, un elemento del campo le llamamos escalar, y a un vector, un elemento de B del espacio vectorial le llamamos vector, y multiplicarlos con el escalar a la izquierda y el vector a la derecha. Esto de aquí en realidad simplemente no está definido. Por lo que no tiene sentido preguntarlo, y en general está mal visto que se ponga el escalar del lado derecho. Es algo como raro de ver. Por lo general uno pone como por ejemplo 2U en vez de U2, ¿no? Esto suena como a grupo de música o algo así. Pero bueno, y por supuesto 0 de B es un elemento del espacio vectorial, es un elemento de B. A veces le ponen 0 con una rayita arriba como para denotar que es un vector. De alguna manera se popularizó que los vectores tuvieran una rayita arriba, aunque en realidad actualmente no se usa mucho de esa manera. Entonces ya tenemos a nuestra estructura, tenemos a nuestro espacio, tenemos a nuestro campo y tenemos unas operaciones y un elemento distinguido. Pero vamos a pedir que esas operaciones se comporten bien. Nosotros no podemos sumar y que la suma nos dé lo que sea, ¿no? Que 2 más 2 sea igual a PES, o que la multiplicación sea así una cosa que no tenga ningún sentido, que multipliquemos por 2 un vector y de repente se anule o alguna cosa así. Entonces, para eso tenemos que pedir unos axiomas. Entonces, déjenme poner que cumple los siguientes axiomas. Vamos a poner para todo U, B y W elementos del espacio y alfa y beta elementos del campo. En un contexto de álgebra lineal, los elementos de B pues se ponen U, V, W, X, Y incluso, y los elementos del campo con letras griegas, alfa, beta, lambda, gamma. Entonces vamos a poner EB1. EB pues por espacio vectorial, ¿verdad? Entonces este es el primer axioma. U más B es igual a B más U. Aquí pongo la suma, es la suma del espacio vectorial, pero no es necesario poner la B abajo todo el tiempo si nosotros sabemos de qué estamos hablando. Obviamente aquí no estamos sumando elementos del campo, estamos sumando vectores. Entonces tenemos este axioma que se llama conmutatividad de la suma. Disculpen que escriba tan feo, es que aún me estoy acostumbrando a esta nueva laptop que estoy usando para el touch. Pero bueno. EB2 tenemos entonces el siguiente axioma, que es que U más B más W es igual a U más
B más W. Es decir, no importa el orden en el que sumemos. Y esto se llama asociatividad. EB3, U más 0 es igual a 0 más U. Y esto es igual a U. Déjenme poner bien estas sumas que parecen como, no sé, otro símbolo. El 0 es neutro aditivo, es decir, si sumamos 0 no pasa nada. EB4 lo voy a poner de esta manera. Para todo U en B existe, le voy a poner directamente menos U, que menos U es un elemento de B con la propiedad tal que U más menos U es lo mismo que menos U más U, y esto da igual a 0. Y esto se llama inverso. Entonces todo elemento tiene a otro elemento que cuando se lo sumas da el neutro. Estas son todas las propiedades que son solo de la suma, y ahora tenemos propiedades con la multiplicación. 1. ¿Cuál 1? Pues el 1 del campo, ¿verdad? El 1 multiplicado por cualquier vector de B nos da igual a el mismo vector. O sea, el 1 funciona como neutro multiplicativo también con esta multiplicación, que recordemos que esta multiplicación no es la del campo, sino que es la del espacio vectorial, la de la multiplicación por escalares que le llaman. De cualquier manera se llama neutro multiplicativo. Número 6. Si nosotros multiplicamos a alfa y a beta con la multiplicación del campo, y luego eso lo multiplicamos con la multiplicación del espacio vectorial por U, eso es lo mismo que multiplicar primero a beta por U con la multiplicación del espacio vectorial y a eso multiplicarle a alfa. Esta operación de aquí, esta multiplicación es una multiplicación de números, ¿verdad? De elementos de F. Y esta de aquí, estas son multiplicaciones por escalares de la multiplicación del campo. Entonces esto puede confundir un poco porque estamos mezclando dos tipos de multiplicaciones diferentes, pero al nosotros poner esta regla que también se llama asociatividad, pues estamos perdiendo un poco esa confusión, porque en realidad da lo mismo, ¿verdad? Y por último, si nosotros multiplicamos alfa por una suma de vectores, esto nos da lo mismo que multiplicar alfa por U más alfa por B. Y de igual manera, si nosotros primero sumamos a los escalares y luego eso lo multiplicamos por el vector, eso da lo mismo que multiplicar alfa por U y a eso sumarle beta por U. Ambas de estas se llaman distributividad. Por supuesto, esta de aquí es distributividad por la izquierda y esta de aquí es distributividad por la derecha. Y con eso tenemos a nuestros 8 axiomas de espacio vectorial. Si nosotros tenemos una estructura de esta manera, como la que escribí aquí arriba, con estos 8 axiomas, entonces ya con eso lo llamamos espacio vectorial. Entonces, un poco de notaciones. Como ya había dicho antes, a los elementos de F del campo se llaman escalares, y a los elementos de B del espacio vectorial se les llaman vectores. Y entonces, si le preguntas a un matemático o a alguien que sepa álgebra lineal qué es un vector, no te va a decir es una flechita, un objeto matemático con origen, sentido, magnitud, etc. Te va a decir simplemente es un elemento de un espacio vectorial. ¿Y qué es un elemento? ¿Qué es un espacio vectorial? Pues esto que acabamos de definir aquí arriba. Entonces la definición más madura y más aceptada hoy en día de qué es un vector, pues es eso, un elemento de un espacio vectorial. Sencillo, ¿verdad? Van a decir, ¿a poco cualquier cosa que cumpla estas propiedades, por más tonta que sea, por más tonta que se me ocurra, por más raro que sea el universo que se me venga a la mente o que encuentre por ahí, ya con eso se van a comportar bien las cosas? Por ejemplo, una propiedad así tan rara como la del neutro, suena muy, muy obvia, muy intuitiva, pero yo quiero que multiplicar 2 veces el vector U sea lo mismo que sumar U más U, ¿verdad? Y todas esas cosas van a ser ciertas y se pueden demostrar a partir de estas sencillas propiedades, los 8 famosísimos axiomas de espacio vectorial. Por ejemplo, 2 por U. ¿A cuánto es igual 2 por U? Bueno, para eso te voy a hacer una pregunta antes. ¿Qué es 2?
Y si no te quieres hacer muchas bolas, lo que puedes decir es que 2 es igual a 1 más 1. Entonces 1 más 1 por u es lo mismo que 2 por u. Pero luego si nosotros aplicamos la propiedad EB8, la propiedad distributiva, nosotros tenemos que esto es igual a 1 por u más 1 por u. Y luego, por supuesto, ya se lo esperan, aplicamos la propiedad EB5 y entonces nosotros tenemos que esto es u más u. Entonces, pues con estas propiedades fue suficiente para probar que 2 por u es lo mismo que u más u, ¿verdad? Lo cual es algo que uno a veces da por sentado, pero se puede demostrar, aquí está, con unas propiedades tan sencillas. Por supuesto, ustedes podrán probar que 3 por u es igual a u más u, donde 3 lo definimos como 1 más 1 más 1 y listo, ¿verdad? Pero hay algunas cosas un poco más interesantes. Por ejemplo, el primer teorema, 1.1 le voy a poner, y le voy a poner como nombre cancelación aditiva. Ya me vuelvo un poco mejor con la plumita. Dice, sea B un espacio vectorial, ya uno se ahorra lo de poner F más 0, etc. Para que simplemente se sobreentiende todo eso con poner solamente la B. Si ves un espacio vectorial y X, Y y Z son elementos de B, también se pueden poner X, Y, Z como elementos de B, ¿por qué no? Si X más Z es igual a Y más Z, entonces pues ya por el título del teorema se imaginarán que esto implica que X es igual a Y. Cancelamos a la Z del lado derecho, y eso es algo que siempre desde que estamos en la primaria es como de, pues para despejar, bueno, a lo mejor secundaria, para despejar pues cancelas a la Z, ¿no? Y uno podría pensar, tenemos una nueva suma en un universo diferente que no conocemos nada, ¿se podrá cancelar también? Y vamos a ver que sí. Seguramente si tuviste un buen profesor de matemáticas te dijeron que no estás cancelando, sino que estás sumando el inverso aditivo y por eso se va. Entonces eso es exactamente lo que vamos a hacer aquí. Pero ¿cómo sabes que existe un inverso aditivo? Pues muy fácil. Por el axioma que vimos antes, por EB4, lo aplicamos aquí. Por EB4 existe menos Z. Entonces X más Z más menos Z es igual a Y más Z más menos Z, ¿verdad? Pero aquí estamos sumando así. Primero tenemos X más Z igual a Y más Z y a eso le sumamos menos Z por el lado derecho. Pero luego nosotros usamos la asociatividad de la suma, axioma EB2. De manera que nosotros tenemos que esto es igual a X más Z más menos Z. Y esto de aquí es igual a Y más Z más menos Z. Y esto por el axioma EB2. Y ahora, por supuesto, nosotros usamos la propiedad del neutro. La propiedad del inverso, del inverso aditivo, para que nosotros tengamos que esto es X más 0 igual a Y más 0. Y ahora sí, entonces esto fue por EB4. Y ahora sí nosotros tenemos por la propiedad del neutro, EB3, nosotros tenemos que esto es X y esto es Y. De manera que nosotros tenemos que X es igual a Y. Empezamos nosotros con X más Z igual a Y más Z. Y concluimos al final que entonces X es igual a Y. Por lo tanto, acabamos la demostración aquí. Y entonces ahora sí podemos decir, por el teorema 1.1 cancelamos, ¿no? En vez de sumar por el neutro aditivo y lo que sea, simplemente cancelamos porque ya demostramos que podemos cancelar. Entonces de aquí surgen pues algunos corolarios. Por ejemplo, corolario 1, si X más Y es igual a X, entonces Y necesariamente es igual a 0. Y esto lo podemos demostrar porque si X más Y es igual a X, recordemos que X es igual a X más 0. Ya no voy a estar diciendo todos los axiomas que vamos usando, pero esto sería por el axioma del neutro.
De manera que entonces nosotros tenemos que x más y es igual a x más 0. Ahora, nosotros probamos aquí arriba que podemos cancelar al sumando que está del lado derecho. Pero aquí lo que yo quiero hacer es cancelar al sumando que está del lado izquierdo. ¿Cómo probarías que sí se puede hacer eso? Pues una manera sería seguir esta misma prueba tal cual, pero sumando el inverso aditivo, pero ahora por la izquierda. Otra manera de probarlo es primero usar la regla de conmutatividad para cambiar x más y por y más x y x más 0 por 0 más x, y ahora sí cancelar del lado derecho, pero simplemente lo voy a dar por sentado y entonces voy a poner cancelando a x. Obtenemos entonces que y es igual a 0. A este corolario le llaman la unicidad del 0. El 0 es el único que cuando lo sumas por cualquier lado te da al mismo. Entonces, si x más y es igual a x, necesariamente y es igual a 0. Otro corolario que podemos sacar de la ley de cancelación es que si x más y es igual a 0, entonces necesariamente y es igual a menos x. Y esta propiedad se llama la unicidad del inverso aditivo. Si x más y es igual a 0, igual que cuando x más menos x da igual a 0, entonces nosotros diríamos que y cumple una función de inverso aditivo, pero nosotros tendríamos que en realidad es lo mismo. Y esto se prueba, por supuesto, muy fácil. Si nosotros tenemos que x más y es igual a 0, nosotros también sabemos que 0 es lo mismo que x más menos x. Por lo tanto, nosotros tenemos que x más y es igual a x más menos x, y entonces nosotros podemos cancelar x, ¿verdad? Del lado izquierdo, y entonces nosotros tenemos que y es igual a menos x. Entonces, como ven, aquí simplemente podemos usar la regla de la cancelación. Nosotros ponemos lo que queremos del lado derecho junto con lo que no queremos y cancelamos a lo que no queremos, en este caso la x, y obtenemos el resultado al que queríamos llegar. Ahora, por último, la última propiedad sencilla ya para cerrar este tema y completar este video. Estoy pensando en hacer un tema por video para que no quede ningún tema cortado, no importa que sea un poco más largo o un poco más corto, supongo, pero de esa manera podemos tener a los temas más ordenados. Unas últimas propiedades, le voy a poner teorema 1.2 y entonces tenemos tres incisos. Inciso A: 0 por u es igual a 0, donde 0 es el escalar 0 de f y u es un elemento del espacio vectorial. Entonces multiplicar por 0 lo anula. Ahora, menos alfa por u es lo mismo que menos alfa u, y es lo mismo que alfa por menos u. Entonces el menos alternativamente se puede meter, sacar fácil. Y por último, alfa por el vector 0, que le voy a poner una rayita arriba para no confundir, es igual a el vector 0. O sea, multiplicar por alfa por cualquier escalar no le afecta en nada al vector 0. Sigue siendo siempre el neutro. Las pruebas fácilmente. 0 por u es lo mismo que 0 más 0 por u. ¿Eso por qué? Porque 0 es lo mismo que 0 más 0. Porque 0 también cumple una función de neutro aditivo en el campo F, de manera que 0 más 0 pues es lo mismo que sumarle 0 a cualquier cosa, se queda simplemente esa cualquier cosa, que en este caso da la casualidad de que es 0 más 0. Y entonces, usando la propiedad distributiva, nosotros tenemos que esto es 0 por u más 0 por u, ¿verdad? Distribuimos a los ceros sobre la u. De este lado nosotros tenemos 0 por u, pero recordemos que 0 por u es lo mismo que 0 por u más 0. ¿Por qué? Porque el 0, donde aquí el 0 es el 0 del espacio vectorial, de hecho aquí arriba este 0 también es el 0 del espacio vectorial, multiplicar a un vector por 0 da el vector 0. Y aquí tenemos esto porque sumar el vector 0 no le hace nada, ¿verdad? Se queda lo mismo. Y entonces nosotros podemos unir estas dos igualdades a través del 0 por u, el 0 por u, para obtener que 0 por u más 0 por u es igual a 0 por u más el 0 del espacio vectorial. Y ahora simplemente cancelamos con la regla de cancelación que ya probamos antes, y entonces tenemos nosotros que 0 por u es igual a el vector 0, con lo que concluimos el inciso A.
Ahora, para el inciso B, nosotros tenemos que, ¿qué pasa si nosotros sumamos alfa por u más menos alfa por u? Pues esto es lo mismo que si nosotros aplicamos la distributividad, pero ahora de regreso, esto es lo mismo que alfa más menos alfa por u, ¿cierto? Alfa más menos alfa por u es 0 por u, porque alfa más menos alfa es igual a 0, pero 0 por u es igual a el 0 del espacio vectorial. Entonces, ¿qué hemos visto nosotros? Que alfa por u más menos alfa por u es lo mismo que 0, pero si recuerdan ustedes en el corolario 1 que tenemos aquí, perdón, en el corolario 2, si nosotros tenemos una x y a esa x le sumamos algo y nos da 0, entonces ese algo es menos x. ¿Y qué es lo que acabamos de hacer nosotros aquí abajo? Nosotros tenemos algo y le sumamos otra cosa y nos dio 0, entonces lo que nosotros hemos obtenido es que menos alfa por u es menos alfa por u, ¿verdad? Esto que nosotros sumamos es igual a menos lo que está a la izquierda. De manera análoga, si nosotros hacemos alfa por u más alfa por menos u, nosotros podemos aplicar la distributividad, pero ahora de la derecha, es decir, nosotros tenemos que esto es alfa por u más menos u, y esto es igual a alfa por 0, porque esto de aquí es igual a 0, y entonces nosotros tenemos que esto es igual a 0, y nuevamente, entonces nosotros tenemos que lo que está aquí a la derecha es igual a menos lo que está a la izquierda, es decir, alfa por menos u es igual a menos alfa por u. Pero un momento, dirán ustedes, esto todavía no lo probamos. Pues no, porque es el siguiente inciso. De hecho, yo hubiera puesto los incisos al revés, hubiera puesto el inciso B al final. ¿Qué pasa si nosotros multiplicamos alfa por 0? Pues hacemos el mismo truquito del inciso A, y entonces esto es alfa por 0 más 0, y esto es alfa por 0 más alfa por 0. Este 0 lo podemos duplicar porque pues de todas formas el 0 es neutro, entonces no pasa nada. Por otro lado, alfa por 0 es lo mismo que alfa por 0 más 0, porque el 0 es neutro, de manera que nosotros tenemos que si nosotros juntamos a estas dos igualdades a través del alfa por 0, nosotros tenemos que alfa por 0 más 0 es lo mismo que alfa por 0 más alfa por 0. Y entonces si nosotros simplemente cancelamos a un alfa por 0 de los dos lados, nosotros obtenemos que 0 es igual a alfa por 0. Con lo que queda terminada la prueba del inciso C, y pues que ya era el último inciso. Entonces esas son las propiedades básicas de un espacio vectorial. Los axiomas, la razón por la que se llegó al espacio vectorial de esa manera desde un punto de vista algebraico, y pues las pruebas más básicas. Entonces con esto estamos listos para pasar a la definición de subespacio vectorial. En álgebra siempre es importante que si nosotros tenemos una estructura algebraica, cómo se ve como una estructura igual pero más pequeña, que está ahí metida de alguna manera. Y en la siguiente vez vamos a discutir por qué lineal, de dónde sale la parte de lineal, y eso va a dar el pie para la parte de subespacio, pero pues le vamos a dejar hasta aquí por ahora. Voy a hacer un capítulo extra diferente, digamos, para hacer puros ejemplos y ejercicios de esto, pero pues por ahora voy a dejar esto hasta aquí para tener una parte de teoría y una parte de ejemplos separadas para los que no lo quieran o solo quieran los ejemplos. Pero pues bueno, si te gustó por favor dale like, suscríbete si no lo has hecho aún y nos vemos en el siguiente. Adiós.